San Francisco de Macorís da muy buenos discursos de barricadas, porque hay unas necesidades que son permanentes, que son el pie obligado para el inicio de grandes discursos, forjadores de grandes esperanzas, conquistadores de grandes aplausos y de grandes estafas. Tan sencillo como esto, señores. Y uno de esos pies obligados, para esos discursos, una de las grandes necesidades inherentes que tiene San Francisco de Macorís a través de la historia, una deuda social acumulada por años, es la Cañada Grande o Cañada del Diablo, que se inicia en el barrio Ventura Grullón. De un lado, Hermanas Mirabal, del otro lado, el ensanche Madrigal, ensanche Duarte. Comienza en una alcantarilla, al cruce de una calle, y cuando termina, es un brazo de mar. Pero en todo el trayecto, la Cañada Grande o Cañada del Diablo, toca los barrios Hermanas Mirabal, Madrigal, ensanche Duarte, Ventura Grullón, ensanche Duarte, Altos de la Javiela, San Martín de Porres, y todo ese trayecto que hay por aquí, la parte céntrica de Rincón Bonó, la Sánchez, la 27, la prolongación 27 de febrero. Es decir, es un mal que afecta una gran población, la salubridad de una gran población. Es una fuente de contaminación de toda una ciudad. Un cinturón, una correa que estrangula a San Francisco de Macorís ante los ojos indiferentes de las autoridades presentes y los ojos muy activos de la oposición presente. Vemos ahí ese reporte que nos llega de un tramo de la Cañada Grande. Esto es un tramo, y no es de los tramos más difíciles, es un tramo de los más civilizados, porque por ahí viven gente muy educada, y tú ves que no hay ese cúmulo de basura que hay en otros tramos, que son montones de basuras. Ahí por lo menos existen personas en su alrededor, decentes, personas que no botan basura, y que tratan de mantener en lo posible, esa área un tanto reservada. Pero yo recuerdo muy bien, cuando en el 1997, mi amigo de entonces vino a San Francisco de Macorís porque estaba trabajando en un organismo multinacional. Y vino a San Francisco de Macorís y se reunió con un diputado, aspirante a diputado, gobernador para el entonces. Hablo de Domingo Contreras, que vino de Santo Domingo, y se reunió con Juan José Rosario. Poco después se comenzó el encajonamiento de la Cañada Grande. Cuando el diálogo nacional, yo presenté una propuesta de la construcción de un cinturón de arte, deporte y cultura para San Francisco de Macorís, en la Cañada Grande, que tiene espacio suficiente para hacer una platea y construir un club, una enramada que sirva para el recreo de los habitantes de ahí. Pero proponía
la división por tramo de esa cañada grande y hacer acuerdos interinstitucionales con embajadas y refrescar allí, en los tramos, la cooperación de las embajadas adscritas en la República Dominicana que se interesaran y que ellas recrearan la cultura de su país en ese tramo y que se encargaran de educar a la gente de ese tramo, de esa cultura en específico. Y poníamos de ejemplo la cultura taiwanesa. Y qué bueno sería que Taiwán cogiera un tramo de 200 metros, apadrinara la higienización, adecuación, recrear allí su cultura, educar a la gente tipo taiwanés, y yo te aseguro a ti que el frente de la casa que está para la calle 5 lo van a voltear, lo van a poner para la cañada. Hay espacios ahí para canchas, que no hay espacio de canchas en el Hermanas Mirabal, y ahí hay tramos que pueden construirse una cancha sin obstaculizar el curso de la cañada como drenaje, que puede ser higienizado. Esa cañada pudiese ser un punto de referencia para el mundo si aquí se pensara. Pero desgraciadamente esa cañada, como ya he dicho, es el pie obligado de los discursos de campañas, esos discursos de barricadas. Vamos a proponer la construcción de la Cañada Grande, vamos a proponer la construcción del río Jaya, no me agarré ahí. Vamos a proponer la construcción del vertedero. Es decir, todas esas necesidades es el medio de cultivo para yo forjar esperanza y sacar votos. Saqué los votos, me encaramé en la posición, me olvidé de la ejecución, me olvidé de la necesidad del pueblo. Y hoy, muchas gentes que ven desricar tramos de la cañada y amenazar sus casas y sus construcciones, sus paredes, las paredes que han construido con su esfuerzo, como esa que ustedes vieron ahí, que fue un muro de contención hecho con el esfuerzo de los moradores, y usted ver que constantemente se erogan recursos a nombre de la cañada y se anuncian un cheque de qué sé yo cuántos millones de pesos para la Cañada Grande en diferentes gobiernos y no se hace absolutamente nada. Esa vez se comenzó con el encajonamiento allá arriba y no llegaron, yo creo que ni a 25 metros, 25 o 50 metros, un pedazo solamente. Y ustedes saben las bacterias que se incuban ahí. Ustedes saben el reservorio que significa esa cañada como fuente de contaminación de San Francisco de Macorís. Y vemos un ayuntamiento municipal que, si bien es cierto, no tiene el dinero para hacer esa cañada, también es cierto que se la divide por tramo, aunque le coja 20 años, la puede terminar un día, porque las obras, los proyectos pueden ser multianual, intervenir los tramos inclusive más neurálgicos. Pero olvidémonos quizás de la construcción de esa cañada por parte del ayuntamiento porque no cuenta con los recursos y el poder gestionario del ayuntamiento. Y ese % que tiene el ayuntamiento, de un 4% para salud, educación y género, ese % que corresponde del presupuesto para la salud debe ser invertido ahí, en la prevención, en la higienización de esa cañada, para acabar con la peste y el mal olor que muchas veces se acumula ahí. Los franco-macorizanos conocen muy bien lo que yo estoy diciendo, conocen muy bien lo que yo estoy diciendo. Y las cañadas tienen su misión de ser en la naturaleza y deben ser respetadas en su curso. Deben ser respetadas.
pero deben ser higienizadas y conservadas para que cumplan con su misión en la naturaleza, pero que no se conviertan en una fuente de contaminación de los habitantes del entorno. Esa Cañada Grande o Cañada del Diablo, como nosotros conocemos, ha sido fuente de riquezas de muchos políticos que con sus promesas han estafado al pueblo porque le han dicho que le van a construir su Cañada Grande. Y han pasado los años, 8, 10, 12, 16 años en una posición pública, en una posición electiva con el mismo discurso, y vuelven y se candidatean y vuelven y ganan con el mismo discurso. Y la gente no entiende que es una habladuría aprovechándose de la necesidad de la gente para que en función de la necesidad sea un medio de cultivo para sembrar el voto que quieren cosechar. Yo creo y llamo a las autoridades, tal y como le hice a las nuestras en varios momentos, yo creo que ya es necesario que esa cañada se intervenga. San Francisco yo creo que está demasiado desarrollado, demasiado adulto, como para permitirse tener un asco en su propio centro. Yo creo que como ciudad hemos crecido lo suficiente como para permitirnos que en nuestro centro, en nuestro cinturón, en nuestra correa, exista una asquerosidad como lo es la Cañada Grande. Nosotros tenemos aquí al director del INDRI, que es una persona con un nivel de responsabilidad que las personas que le conocen dan voto de la puntualidad de sus acciones, como lo es Olmedo Cava Romano, una persona muy decente, un caballero de hombre. Ojalá, y logre sensibilizar al presidente, óigase bien, logre sensibilizar al presidente, porque yo quiero que ustedes tengan bien claro, los ciudadanos, que no hay bueno ni malo funcionario, no lo hay. El funcionario que su dependencia no sea prioridad del gobierno, se puede echar a perder, porque por más que quiera hacer, nunca va a contar con los recursos y nunca va a contar con la atención. Usted tiene que ser voluntad política del presidente y su institución tiene que estar dentro de las prioridades presidenciales. De no estarlo, seríamos injustos llamar ineficiente a Olmedo, porque es una realidad de la debilidad institucional que vive en toda la historia de la República Dominicana. Por eso, a la hora de enjuiciar a un funcionario, lo primero que me fijo es en ese punto. ¿Es ese funcionario prioridad del gobierno? ¿Su dependencia es una prioridad del gobierno? Sí. Si no actúa bien, usted es malo. Como yo decía en educación. El ministro de Educación que no sea bueno es porque es malo. Porque había y hay una vocación de prioridad del gobierno, de los últimos gobiernos, en la educación, en la inversión en educación. Entonces, si usted no le saca provecho a eso, es porque usted es malo, con cojones, sí mismo. Ojalá que Olmedo esté dentro de las prioridades del gobierno, su dependencia del INDRI, ojalá, y que prontamente saque esa tajada para que intervenga la Cañada Grande, aquí en San Francisco de Macorís, porque ya es inaguantable en el tiempo. El PLD pasó 16 años, y para mi vergüenza, la vergüenza de todos los PLDistas, no hicieron absolutamente nada en la Cañada Grande, pese a que muchos de nosotros insistíamos en la intervención de dicha Cañada Grande, inclusive cuando fuimos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en
el ensanche Hermanas Mirabal, era nuestro tema de agenda en nuestros organismos y en nuestros espacios, la Cañada Grande. Y nunca se nos hizo caso, porque nunca fuimos prioridad ni interés político. Yo no quisiera que llegara la campaña para ver cómo muchos se les despierta el interés por solucionar el grave problema de la Cañada Grande. Háganlo ahora.